Hace 50.000 años un meteorito chocó contra la Tierra, justo aquí, liberando un poder destructivo 150 veces superior a la bomba atómica que devastó Hiroshima. Esto es el cráter Barringer en Arizona, la prueba fehaciente del pasado violento de nuestro planeta. Es una posibilidad entre 1 millón, pero podría suceder mañana. Los científicos valoran el peligro. Una tormenta de fuego calcinaría el centro de la ciudad. La vida será más dura dentro de unos 10.000 años. El plan previsto: mejor estar preparados que no estarlo. defender la Tierra. Estamos hablando de salvar la vida en la Tierra. Esto no es ciencia ficción. Buscadores de asteroides. Este cráter se formó cuando un trozo de asteroide, un meteorito, colisionó contra la Tierra hace decenas de miles de años. Pero no siempre un meteorito deja un cráter tras de sí. De hecho, el impacto violento más reciente no dejó ningún cráter. Ocurrió hace unos 100 años, en una zona de Siberia llamada Tunguska. ¿Qué fue lo que ocurrió allí realmente? Los científicos continúan intentando desvelar ese misterio. El Laboratorio Nacional de Alta Seguridad de Sandia tal vez no parezca el lugar más apropiado para estudiar lo ocurrido en Tunguska. Después de todo, la explosión del asteroide tuvo lugar en el otro extremo del planeta hace 100 años. Lo que tenemos aquí es una explosión estacionaria, así que ponemos 5 megatones de energía y dejamos que explote. Mark Boslog es un especialista en explosiones nucleares y hoy va a exponer algunas ideas sobre los asteroides. El asteroide entra en la atmósfera y al ir descendiendo se encuentra con cierta resistencia por parte del aire, lo que reduce su velocidad. Y finalmente, debido al calor producido por la resistencia del aire, todos los fragmentos del asteroide explotan y se vaporizan. Así es como los investigadores han creído siempre que se desencadenó la explosión de Tunguska. Pensaban que se trataba de una explosión estacionaria de entre 10 y 20 megatones. El problema es que ese concepto es esencialmente erróneo. No es como la explosión de una bomba, es una explosión en movimiento, y lo que estábamos haciendo al no tener eso en cuenta era descartar el impulso. Es decir, que al explotar sigue manteniendo su impulso y los restos continúan avanzando. Es una forma innovadora de explicar el impacto de un asteroide. Boslog empezó a replantearse la interpretación tradicional después de que el cometa Shoemaker-Levy colisionara contra Júpiter hace más de 10 años. Observar las consecuencias de aquel impacto le hizo reflexionar y le condujo a esto. Nos muestra cómo una explosión de 5 megatones continúa explosionando al atravesar la atmósfera, creando vientos y bolas de fuego supersónicos. Cuando utilizas una resolución muy alta, empiezas a ver nuevos fenómenos físicos. Una de las primeras cosas que advertimos fueron unos flujos de gran tamaño, unos vórtices. Estos vientos se arremolinan golpeando violentamente la Tierra como un anillo de humo que impacta contra una superficie estática generando más impulso. La materia aumenta su aceleración a través de ese canal y crea una columna que sale al espacio exterior. Esta gran columna de gas se eleva en el espacio y luego desciende hasta situarse sobre la atmósfera. Para ver cómo se puede aplicar la teoría a lo sucedido en Tunguska tenemos que retroceder en el tiempo. Boslog no es el único científico que ha intentado averiguar qué fue lo que ocurrió aquí a primera hora de la mañana del 30 de junio de 1908. El primer equipo que realizó el viaje a esta remota región de Siberia fue liderado por Leonid Kulik. Fue en 1938, 30 años después del suceso. Me fascinan esas viejas fotografías. En ellas advertí que la caída de los árboles suele estar relacionada con la topografía. La explosión destruyó un área boscosa tan grande como Washington DC, pero en el centro los árboles permanecieron en pie, aunque despojados de sus ramas. Kulik y su equipo se quedaron tan perplejos ante lo que vieron que realizaron una simulación alrededor de 1938.
En aquella época era tecnología de vanguardia. «70 años después se necesita la potencia de 7200 procesadores en uno de los ordenadores más rápidos del mundo para encontrar la explicación». El chorro de vapor caliente no alcanzó la superficie, lo que llegó fue la onda expansiva. Así que hubo vientos muy fuertes, pero no eran calientes. Por tanto, los árboles de la superficie no fueron calcinados, simplemente fueron derribados. Así que hubo una onda expansiva, pero no hay pruebas de que se produjera una tormenta de fuego. Y aunque los científicos pensaban que se había producido una explosión de entre 10 y 20 megatones, fue tan solo de entre 3 y 5 megatones. Mientras la NASA y otros buscadores de asteroides se concentran en localizar asteroides próximos a la Tierra de más de 1 kilómetro de diámetro, Boslog dice que también deberían localizar a los más pequeños. Los asteroides de menos de 100 metros de diámetro, como el que arrasó Tunguska, pueden causar también daños masivos. Mark demuestra lo que ocurriría si otro objeto como el de Tunguska atravesara nuestra atmósfera. Este gran vórtice que está girando tiene unos 2 kilómetros de diámetro en este espacio de devastación alrededor de la zona cero. Si esto sucediera en una urbe, se produciría una tormenta de fuego que calcinaría el centro de la ciudad. Además de examinar explosiones en la Tierra, Boslog utiliza también la tecnología para explorar lo que ocurre en el espacio. Hay un asteroide llamado Golevka y es un asteroide real. No está en curso de colisión, pero tenemos datos fehacientes sobre él. Tiene el tamaño aproximado de un estadio deportivo. Boslog muestra lo que ocurre al ser explosionado por una bomba de 10 megatones. Crea una enorme cavidad en el centro del asteroide y acelera la roca hacia el exterior. De hecho, empieza a resquebrajarse. Se producen estas fracturas radiales. Estos grandes bloques empiezan a separarse, acelerándose hacia el exterior. Esos bloques fuera de control podrían convertirse en peligrosos y continuar en curso de colisión con la Tierra. Si pensamos que al hacerlo explotar los fragmentos pequeños no harían daño, estamos equivocados. En el caso más extremo, si explotamos al asteroide en su totalidad, lo dispersaríamos. Esa sería una opción de último recurso, pero sufriríamos una lluvia de miles de objetos como el de Tunguska en todo un hemisferio de la Tierra, lo que sería peor. Esa es la opción de Hollywood. Pero esto no es Hollywood. Y Bruce Willis brilla por su ausencia. Cuesta creer que un objeto de solo 50 metros de diámetro pudiera causar esto, pero cicatrices como esta en la Tierra han convencido a los científicos de que fuimos golpeados por un meteorito hace unos 100 años. Actualmente los buscadores están siguiendo muy de cerca a un asteroide llamado Apophis que tiene un tamaño 8 veces superior al del objeto que causó esto. Dentro de unos 20 años, Apophis se encontrará en una órbita que le situará más cerca de la Tierra que nuestros satélites de comunicación. Ahora las probabilidades de una colisión son remotas, pero si un objeto como Apophis chocara contra la Tierra, sería mejor que no estuviéramos allí. Nuestro sistema solar es un lugar violento. Y la Tierra conserva las cicatrices que lo demuestran. Al menos 180 cráteres de impactos marcan su superficie, algunos desde el principio de los tiempos. Probablemente hace 3.900 millones de años, cuando empezó la vida en la Tierra, un impacto pudo acabar con ella. En realidad, la vida terrestre actual sobrevivió a aquel último gran impacto. Jaime Losh estudia violencia geológica, impactos de asteroides. Esta mancha en la costa de México se considera la prueba de un impacto monumental que tuvo lugar hace 65 millones de años. Se cree que lo causó un asteroide de unos 15 kilómetros de diámetro que atravesó nuestra atmósfera. A nivel cósmico no es muy grande, pero en la historia de nuestro planeta fue un gran evento. Lo bastante grande, según algunos científicos, para causar la extinción de los dinosaurios. Primero sientes una sacudida sísmica. La Tierra se mueve bajo tus pies. Luego, millones y millones de diminutos fragmentos de roca salen despedidos del cráter y entran en la atmósfera. Si el impacto no causó una extinción en masa, sus consecuencias sí lo hicieron.
El eyector calienta la parte superior de la atmósfera y toda la Tierra se asa literalmente debido al calor de la parte superior de la atmósfera al volver a entrar el eyector. Así que el impacto fue un doble puñetazo. El primer golpe afectó a la superficie terrestre y el segundo tuvo su mayor efecto en los océanos, y entre ambos cubrieron la superficie de todo el planeta. En un futuro previsible no se espera que ningún asteroide del tamaño del que acabó con los dinosaurios colisione contra la Tierra. Sin embargo, Apophis, un trozo de roca de 250 metros, viaja en dirección a la Tierra a unos 35 kilómetros por segundo. Pasará cerca de nuestro planeta en 2029. En el caso de Apophis, en concreto, sabemos con certeza que seríamos capaces de identificar exactamente dónde y cuándo impactaría. Jay acude al calculador de impactos e introduce los números. Si un objeto como Apophis, por ejemplo, cayese en el parque de Boston Common y produjera un cráter de 10 kilómetros de diámetro, el área metropolitana de Boston quedaría destruida casi en su totalidad. El cielo se volvería rojo y sentiríamos calor como si hubiera 6 soles en el cielo. La ropa se incendiaría y sufriríamos quemaduras. El papel de periódico y la madera se quemarían. Los árboles y la hierba arderían de forma espontánea. Y eso sucedería en los primeros minutos. Si algo así ocurriera, sería devastador. Por tanto, incluso un asteroide relativamente pequeño como Apophis es letal. Los científicos están trabajando en posibles planes de desviación. Creen que podríamos desviar a Apophis de su curso. Melosh tiene su propia teoría. En el espacio utilizaríamos un espejo, pero ahora estoy usando una lupa. Al incidir sobre el asteroide, empezamos a vaporizar la materia. Y al vaporizarse, el asteroide, por virtud del principio de reacción de Newton, es empujado en la dirección contraria. Si trasladamos la idea a proporciones espaciales, este es el aspecto que podría tener. La idea es alcanzar al asteroide mucho antes de que se acerque a la Tierra. Lo que esperamos hacer en el espacio con un asteroide real es proyectar algo de luz sobre él mismo para poder vaporizar la roca. Y el destructor será desviado. Lo único que tenemos que hacer es variar la velocidad del asteroide 1 centímetro por segundo. No es mucho, un pequeño codazo que debe mantenerse tal vez durante un año o algo más, para ir empujándolo suavemente y alejarlo del curso de colisión con la Tierra. Ya está. Estamos a punto de salvar la Tierra. Si fuera así de fácil, pero esto es solo el principio. La carrera para catalogar, rastrear y desviar a Apophis no ha hecho más que comenzar. Los dinosaurios no pudieron hacer nada para evitar que un asteroide acabara con ellos, pero 65 millones de años después, los buscadores de asteroides creen que podríamos evitar que ocurra un desastre parecido, desviando al asteroide del curso de colisión con la Tierra. ¿Podríamos hacerlo? Investigadores de Glasgow, Escocia, están escudriñando el lecho de un río en busca de respuestas. Hay un largo recorrido desde Glasgow hasta Apophis atravesando nuestro sistema solar. Pero estas piedras de río pueden ayudar a los científicos a comprender la magnitud de la amenaza que se dirige hacia nosotros. Se ve por los cráteres que hay si va a producir columnas de restos o si se va a fracturar. Estamos hablando de salvar la vida en la Tierra. Un impacto, incluso con un asteroide como Apophis, podría acabar con muchas personas o ciudades en la superficie terrestre. Apophis es, en estos momentos, algo que tenemos que tomar en consideración. Apophis podría acercarse peligrosamente a la Tierra en 2036 y estos científicos quieren desviarlo de su curso. Este fragmento es muy interesante. Deberíamos utilizarlo para la prueba. Imaginen que esta piedra es un mini asteroide o Apophis y se harán una idea. Max Basile y Christy Maddock son investigadores clave en un equipo de la Universidad de Glasgow que trabaja en una brillante idea: rayos láser. Nos preguntamos si podríamos transmitir a una piedra normal la misma densidad de potencia que esperamos transmitir a la superficie del asteroide. Hoy quieren averiguar si un rayo láser puede mover esta piedra. Primero examinan los resultados de experimentos anteriores, ninguno de los cuales produce el impulso que buscan. Sí. Es como un volcán. Se está partiendo por la mitad.
Es ese pequeño punto de ahí, y esto es plasma. Esto es el gas en un estado altamente excitado, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Está impactando ahí. Y esto de aquí es plasma. Aumentan la intensidad del rayo para comprobar si el rayo láser puede transformar la piedra de estado sólido a gaseoso. Cuando quieras. Vamos. Fuego, 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 fuego. Y si lo hace, tal vez podría mover la piedra o darle impulso. Si un rayo láser mueve esta piedra, es posible que un láser mueva Apophis. Así que la piedra ha expulsado muchos restos y mucho gas. Esperábamos que el impacto fuera incluso más violento y que la piedra expulsara más gas. Lo que no esperábamos era que el láser rompiera la piedra. Se dieron cuenta de que la intensidad del láser era desproporcionada en relación al tamaño de la piedra. La expulsión de restos y el humo ascendente han sido muy superiores a lo que yo esperaba. Incluso la columna era más intensa, especialmente cuando se trata solamente de un experimento previo. Ha salido perfecto. Bueno, ha superado nuestras expectativas. Todo forma parte de un plan a largo plazo para desviar a Apophis de su curso. Basile ha estudiado diferentes formas de desviar un asteroide. Podríamos empujarlo, destruirlo, tirar de él e incluso pintarlo. Pero lo que más le gusta a Basile es la sublimación solar descrita por primera vez por Jay Meloche. Fue muy eficaz, ya que logramos una enorme desviación para una masa limitada en el espacio y durante un tiempo de alerta corto. Pero para conseguir su objetivo, Meloche necesitaría un espejo no inferior a 1 kilómetro de diámetro o tal vez de 10 kilómetros. Basile tuvo una idea diferente. Pensé que un espejo gigante era complicado. Es un problema por multitud de razones, así que ¿por qué no utilizar espejos múltiples, pequeños espejos, que sean fáciles de controlar? Cada nave espacial sería pequeña y fácil de manejar. Y superpondríamos todos los rayos. Basile cree que se necesitarían unas 20 naves espaciales y cada una transportaría un espejo de 30 metros. El plan, utilizar un enjambre de espejos para crear un punto caliente en el asteroide como el rayo láser en la piedra. Estos espejos producirían una temperatura en la superficie de unos 2000 grados centígrados. Esa energía es suficiente para expulsar el gas a una velocidad que a su vez produciría una aceleración y un cambio de impulso en el asteroide. Necesita variar la velocidad de Apophis en solo una pequeña fracción. Basile sostiene que en unos 200 días los espejos abeja desviarían a Apophis de su curso en más de 1,5 kilómetros, lo suficiente para ponernos a salvo. Esto sería suficiente para desviar la órbita de Apophis en una distancia igual a la que separa a la Luna de la Tierra. La parte más difícil, diseñar un plan para situar los espejos abeja en la órbita adecuada. Si dispones de un presupuesto ilimitado y de un combustible ilimitado, es muy fácil. Así que el truco no consiste solo en diseñar una órbita. En sus cálculos, Maddock debe tener en cuenta la imprevisible gravedad del propio asteroide, además del impulso del Sol. Al tratarse de unos espejos enormes, es como una vela solar. Por tanto, la presión de la luz solar empuja a la nave espacial. Lo que hemos intentado hacer es incorporar eso al diseño de la dinámica para conseguir una nave espacial muy pequeña y que la mayor parte del peso sea el espejo. En este momento está evaluando lo que ha observado en el experimento de hoy. Observando el experimento de hoy, hemos descubierto que hay una enorme cantidad de restos esparcidos por todas partes y de forma inesperada. Los asteroides no son una roca uniforme, así que puede haber desprendimientos repentinos. Por eso hay que ser cuidadosos al modelar las órbitas de las naves espaciales para que estén a cierta distancia y no sean golpeadas por las rocas que salen despedidas del asteroide. Es evidente que queda un largo camino por recorrer, pero la tecnología básica está ahí. Ya existe el GPS o Sistema de Posicionamiento Global, una red de 32 satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Basile dice que si funciona con el GPS, ¿por qué no con espejos abeja alrededor de un asteroide?
Al menos 5 años antes del supuesto encuentro con Apophis, deberíamos tener una constelación de espejos en el espacio. La tecnología debería estar lista para el momento en que tengamos un mejor conocimiento sobre la órbita de Apophis. Para detener el avance de un asteroide como Apophis, los investigadores deben saber dónde se encuentra exactamente, y como este telescopio sugiere, el espacio es un lugar muy extenso. La Sociedad Planetaria, el mayor grupo de intereses espaciales del mundo, lanzó un desafío: desarrollar la mejor idea para catalogar y realizar el seguimiento de Apophis. En juego $65.000 en premios en metálico. Pero para SpaceWorks, en Atlanta, Georgia, se trataba de algo más que de ganar los $25.000 del primer premio. La propuesta de SpaceWorks para catalogar y realizar el seguimiento de Apophis no es un simple ejercicio ocioso para ganar el concurso de la Sociedad Planetaria. Todo el mundo tiene una tarea específica. Dominic, aquí tienes tu tarea. John, creo que este es tu objetivo. Brad os ayudará en cualquier cosa que necesitéis. Estos hombres van en serio. En 2029 es posible que el asteroide haga una especie de sobrevuelo gravitatorio de la Tierra que podría colocarlo en un curso de colisión con nuestro planeta en 2036. Para descartar esa posibilidad hay que saber con exactitud dónde se encuentra. John Olds llevaba 10 años como profesor en el Instituto de Tecnología de Georgia cuando fundó la empresa. En este caso decidieron utilizar baja tecnología. Atribuimos nuestro éxito a que trabajamos de forma sencilla, a bajo costo y optando por la tecnología más baja posible. Su misión se ha ajustado a un presupuesto de $137 millones. De hecho, SpaceWorks tiene un presupuesto ajustado. La nave espacial es pequeña, es un cubo de alrededor de 1 metro cúbico, con pocos instrumentos, solo una cámara y un altímetro láser. Y si conoces tu posición en relación a Apophis y la posición de la nave espacial respecto a la Tierra, puedes determinar la posición de Apophis con mucha precisión. Estamos viendo una videoanimación en la que el asteroide y la nave espacial combinan muy bien, así que intentamos utilizar a los dos en el vídeo. A.C. Charenia es un experimentado futurólogo. Uno de sus trabajos es dar vida a ideas intrépidas. A veces puede desorientarnos observar este asteroide, porque puede no girar como esperas alrededor de un eje concreto, sino de múltiples maneras. Crear animaciones realistas es imperativo si esperan continuar obteniendo financiación y captando el interés del público. Estamos buscando nuevas formas de divulgar que tal vez esta sea una idea importante. El lanzamiento fue previsto para el año 2012. Después de 200 días, la minúscula nave espacial llegará a su cita con Apophis. Lo observaremos, tomaremos fotografías y veremos cómo rota y cómo gira. Examinaremos su eje de rotación y analizaremos la información adicional que nos permita determinar y propagar su futura trayectoria. Durante los primeros 30 días nos mantendremos a una distancia de unos 2 kilómetros, porque cuanto más nos acerquemos, más incierto sería el efecto orbital que ejerza sobre la nave espacial. Que sea una misión modesta desde el punto de vista tecnológico y presupuestario no significa que los resultados también lo sean. Durante 300 días realizaremos observaciones mediante radiobaliza. Enviaremos un pulso de luz con un altímetro láser al asteroide y determinaremos su posición respecto a nosotros. Y después enviaremos la información a la Tierra. Realizar el seguimiento de Apophis desde el espacio puede ser la única manera de identificar su órbita. Disponemos de radiotelescopios y telescopios ópticos para utilizarlos cuando el asteroide esté próximo a nosotros, pero determinar con precisión su trayectoria desde la Tierra es complicado. En la actualidad, los científicos espaciales solo pueden adivinar dónde se encontrará Apophis dentro de un radio de 4.500 kilómetros. SpaceWorks quiere reducir ese margen. Determinamos que solo sería necesario radiar su posición una vez por semana, de modo que una vez a la semana obtendremos su posición y conoceremos dónde se encuentra Apophis respecto a nosotros. En un año aproximadamente podremos reducir el error de la elipse, la predicción de error de la elipse en el año 2029 hasta una longitud de unos 6 kilómetros. Si lo consiguen, podrán realizar su seguimiento durante su tránsito próximo a la Tierra en 2029 e incluso predecir si la atracción gravitacional de la Tierra podría situar al asteroide en curso de colisión con nuestro planeta en el futuro.
Cuando un asteroide o cualquier otra materia pasan cerca, la Tierra desvía su trayectoria. Existe una región, la cerradura gravitacional, de unos 600 metros de diámetro. Si algo cruza esos límites, nuestro campo magnético podría alterar su trayectoria y añadirle energía para que impactara contra la Tierra en el 2036. No es una amenaza que se tome a la ligera. Si Apophis chocase contra la Tierra a una velocidad muy alta, podría explotar en el aire o impactar contra la superficie de la Tierra o el océano. Apophis no es un destructor planetario, no tiene la magnitud del asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios. Podría devastar una ciudad o una región. Es un escenario que nadie quiere contemplar. SpaceWorks ya se plantea la siguiente pregunta. ¿Y entonces qué? Tal vez lo más interesante sea qué hacer cuando descubres que hay ciertas probabilidades de que un objeto impacte contra la Tierra. ¿Qué debemos hacer al respecto? Esta es su respuesta. Se llama MADMEN, o nodo eyector para misión modular de deflexión de asteroides. Su misión, interceptar un asteroide que se dirija rumbo a la Tierra y desviar su órbita. Se compone de un enjambre de pequeños eyectores de masa robóticos. Aterrizan en el asteroide y empiezan a expulsar pequeñas cantidades de material eyectado a velocidades muy altas. Es algo así como un bote de remos cargado con piedras en un lago. Si lanzas las piedras al agua, el bote se desvía en dirección contraria. Es la conservación de la cantidad de movimiento. Cada acción tiene una reacción igual y contraria. Podemos desviar lentamente el asteroide. Según Olds, disponemos de la tecnología necesaria. Solo hay que ponerla en práctica. Todos los años nos alcanza algún objeto. Es solo cuestión de plantearnos, ahora que contamos con la tecnología espacial adecuada, si queremos hacer algo al respecto o no. Y nosotros consideramos que debemos hacerlo. SpaceWorks no es el único grupo en Georgia que trabaja para defender nuestro planeta. Cuando se trata de plantear ideas, los estudiantes van con frecuencia un paso por delante. Por eso la Sociedad Planetaria creó una sección de estudiantes para enfrentarles al desafío de encontrar la mejor forma de catalogar y realizar el seguimiento de Apophis. Los alumnos del programa de diseño espacial del Instituto de Tecnología de Georgia convirtieron su proyecto estudiantil en un premio de $5.000. La competencia no es algo que estos chicos se tomen a la ligera. Nuestra consigna fue, este es nuestro objetivo y tenemos que trabajar para alcanzarlo, trabajar y trabajar. Se hacen llamar el equipo explosivo y este es su proyecto ganador, Pharos, un plan para catalogar a Apophis y realizar su seguimiento minuto a minuto, día a día. Nuestro eslogan, arrojando luz sobre el asteroide próximo a la Tierra, Apophis. Comienzan con una sesión de intercambio de ideas. ¿Y si hiciéramos que sobrevolase el asteroide? Sería algo similar a una órbita. Enviemos un explorador. Enviar un explorador. Disponemos de diferentes formas de interactuar con el asteroide. Pensemos en el número de aeronaves que necesitamos. ¿Creéis que deberíamos tener naves independientes? Por ejemplo, una nave nodriza y un par de naves auxiliares. El presupuesto es de $500 millones. No podemos tener muchas naves. Los estudiantes cuentan con un límite presupuestario de $500 millones. Las normas son simples. Primero, haber determinado la órbita de Apophis en el año 2017. Segundo, predecir con exactitud cuál será su posición dentro de un margen de 14 kilómetros. Y tercero, emplear la tecnología existente. Determinar la órbita es nuestro objetivo. Y hacer experimentos científicos. No tenemos por qué. ¿Quieres hacerlos? No estaría de más, ya que estamos allí podríamos aprovechar. Está bien, ciencia. Podemos marcarnos como misión llegar simplemente hasta el asteroide. Pero una vez allí, ¿por qué no hacer un buen experimento científico? ¿Qué experimento creéis que deberíamos acometer después de determinar la órbita? Averiguar su composición sería importante. ¿Por qué no determinamos la masa? Yo voto por la rotación. En el futuro será imprescindible conocer su movimiento de rotación. Se requieren meses de discusión antes de optar a un proyecto ganador. Su misión incluye un lanzamiento en el año 2014 y un periodo de unos 9 meses para llegar a Apophis. Pasados 1 o 2 meses, iniciaríamos el lanzamiento de algunos impactadores balísticos. Estos salen girando, abandonan la nave e impactan a una velocidad de unos 80 metros por segundo. Las balizas se lanzan sobre lados opuestos de Apophis para que no afecten a su órbita. Cada una de ellas dispone de sensores para medir la temperatura y la vibración. La sonda levantaría polvo
lo que nos permitiría averiguar más sobre la composición interna del asteroide, además de mostrarnos cómo la sonda disminuye de velocidad tras el impacto. La nave nodriza transmite la información a la Tierra. Parece una operación sencilla, pero lo único que los estudiantes no pueden controlar es la forma de Apophis. Como es un elipsoide triaxial, es diferente en las tres direcciones. Es complicado y hay que usar técnicas de integración numérica y tener en cuenta todos los factores, como la presión de la radiación solar que irá alejando al asteroide. Los demás planetas ejercerán también su fuerza de atracción sobre él. Hay que contemplar todo esto y pensar que tenemos varios años para propagar su órbita. Es complicado, pero merece la pena. Tuvieron que calcular la órbita para ganar el concurso de la Sociedad Planetaria. Esa es la cuestión. No debería estar lejos. Es una misión ambiciosa y con un coste de 429 millones de dólares, relativamente cara también. Bueno, chicos, acabo de terminar la última parte de mi sección. ¿Listos para imprimir esto? Vamos. Imprimámoslo. Trabajamos mucho para fundamentar todas nuestras decisiones respecto al diseño. Creo que esa es una de las razones por las que nos salió tan redondo. Cubre todos los requisitos, va un poco más allá y creemos que está bien diseñado. Y no acaba todo simplemente por el hecho de ganar el premio de $10.000. Su misión, Pharos, será examinada por directivos de la NASA. Este es el telescopio de 4 metros del Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona. Se usa principalmente para la observación de luz infrarroja y luz tenue, y es solo uno de los muchos tipos de telescopios que se utilizan para inspeccionar el espacio. Pero no hay que ser un empleado de la NASA o de SpaceWatch para buscar asteroides. Con un poco de ingenio y mucha pasión, cualquiera puede construir un observatorio en su jardín y tal vez descubrir un asteroide, o dos. O 200. Roy Tucker trabaja como ingeniero. Pasa infinidad de horas en un taller de precisión fabricando sensores CCD, como los que se usan en los telescopios de gran alcance. Después del trabajo, es explorador incansable en su propio jardín, astrónomo y filósofo y apasionado cazador de asteroides. Es un deporte. Es un reto intelectual muy estimulante tratar de confrontar mis capacidades con las de otros equipos de búsqueda de asteroides que hay por ahí. Y de vez en cuando me apunto un tanto. Este es un objeto conocido, pero si me desplazo hacia abajo, puedo encontrar este amiguito. Se trata de un objeto desconocido que no ha sido identificado. Es algo así como salir a un campo de fútbol contra un equipo al completo y de vez en cuando ser capaz de marcar un tanto yo solo. Y marca muchos tantos. Se ha apuntado 234 descubrimientos de asteroides y tiene en su haber el descubrimiento de 3 objetos próximos a la Tierra, o NEOs, como se los conoce por sus siglas en inglés. Este fue el primer observatorio que construí en mi jardín a finales de la década de 1980, en torno al año 89. Tucker codescubrió Apophis. Apophis fue una experiencia interesante. En realidad fue un golpe de suerte. En 2004, Tucker y un par de colegas acudieron a los observatorios Catalina para probar un telescopio que estaban instalando. Fue la suerte del principiante. No estaban buscando nada en concreto. Vi un pequeño objeto que se movía y dije, ahí está vuestro amigo. Aquel amigo era Apophis. Recuerdo que nos informaron en diciembre de 2004. Esta es la gran estación central de las observaciones, el centro de planetas menores del Harvard Smithsonian. Atienden llamadas de ciudadanos preocupados y de periodistas ocasionales. Depende de qué tipo de desastre estemos hablando. Si se trata de la extinción de la raza humana, estaríamos hablando de un objeto de varios kilómetros de diámetro. Su verdadera misión es registrar todas y cada una de las observaciones durante las 24 horas del día, 7 días a la semana. Realizan un seguimiento de los objetos peligrosos que se dirigen hacia nosotros. Sus ordenadores procesan hasta 15.000 informes diarios. Cuando tuvieron noticias de Apophis ya sabían que algo estaba ocurriendo. En la mayoría de los casos, el ordenador nos avisa cuando tiene problemas para encontrar una solución, cuando no es capaz de determinar la órbita de un objeto, o en casos más raros, si el objeto se aproxima a la Tierra, nos avisa inmediatamente. Ese es el momento más emocionante, cuando la excitación te obliga a respirar profundamente, calmar tus nervios y preparar el informe astrométrico para enviarlo. Era evidente que iba a pasar a tan solo 30 o 30 y tantos mil kilómetros de nosotros.
El 13 de abril de 2029. A ver en qué día cae. Un viernes 13. Era demasiado. Durante los días siguientes, la probabilidad de impacto para esa fecha se acercó a 1 entre 37, lo cual era en realidad bastante sorprendente. Pensé que tal vez debería dejar de observarlo. Las probabilidades de que Apophis impacte en la Tierra en 2029 son ahora virtualmente nulas, pero Tucker nunca deja de observar. La emoción de la caza le da energía. Es como una adicción, como lo puede ser ir de pesca. Existe una especie de instinto humano ancestral que nos empuja a salir de caza para encontrar algo valioso. Tucker coloca sus trampas, apaga las luces y echa un breve sueño. A las 5 de la madrugada regresa al centro de control en busca de nuevos descubrimientos. Este objeto con las marcas de sombreado amarillo es un asteroide normal de nuestro cinturón principal de asteroides y se mueve lentamente recorriendo pequeñas distancias. No se desplaza muy rápido. En cambio, este otro se ve que va a gran velocidad y genera unas líneas largas. Se trata de un asteroide próximo a la Tierra. Tucker es una especie de hombre orquesta. Todo lo que vemos está hecho partiendo de la nada. Yo mismo eché el hormigón e hice todo el cableado. También aprendí a soldar, así que fabriqué las estructuras metálicas de los telescopios. Lo único que tuvo que comprar fue esta cúpula de observatorio. Con este telescopio conseguí descubrir 60 o 70 asteroides, entre ellos 3 próximos a la Tierra y un cometa. El trabajo de los astrónomos aficionados es una aportación vital a los esfuerzos de la NASA para la identificación y el seguimiento de un 90% de los grandes asteroides próximos a la Tierra. Por grande se entiende de más de 1 kilómetro de diámetro. Los buscadores de asteroides han encontrado unos 800. Si tiene que llegar hasta nosotros un objeto de esas características, nos gustaría saberlo por anticipado. Además, es algo que nunca había sucedido hasta ahora. Ni siquiera un objeto pequeño, como un simple meteorito. Por primera vez en la historia, si un objeto de gran tamaño se dirige hacia nosotros, lo sabremos. En el espacio no hay fricción. Las cosas se mueven con mucha precisión, de acuerdo a las leyes de la mecánica clásica. Se puede calcular la órbita de un objeto y saber con antelación dónde se encontrará en un futuro. Las probabilidades de que Apophis impacte contra la Tierra en 2036 son de 1 entre 45.000. Pero incluso si viniese hacia nosotros, Tucker opina con cierto optimismo que seríamos capaces de desviarlo si fuera preciso. Hace años no había nada que pudiéramos hacer para detectar estos objetos y tampoco podíamos desviarlos. En el futuro, dentro de unas décadas, la única cuestión podría ser, ¿es posible desplazar el asteroide un sábado? Hoy, la caza concluye sin nada que reseñar. Mañana, bueno, esa es otra historia. Los asteroides son cuerpos menores que nunca llegaron a ser planetas. Son los enanos del sistema solar. La mayoría vive en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y como ocurre con las piedras en la Tierra, no hay dos iguales. Por eso los científicos utilizan telescopios como este para averiguar de qué está hecho Apophis. Llueve en Boston, pero eso no impide a los investigadores del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, inspeccionar el cielo para localizar, identificar y registrar asteroides. Una de las primeras cosas que hacemos si observamos algo peligroso o a un enemigo es conocerlo, saber a lo que nos enfrentamos. El 4450 tiene una magnitud de 14,8 y no sufrirá grandes variaciones hasta el año 2060, y este también permanecerá así durante unos 50 años más o menos. Les presento a Richard Vincent del Departamento de Astrofísica del MIT, también conocido como Doctor Asteroide, que está realizando un seguimiento de Apophis. Si nos enfrentásemos al reto de tener que hacer algo con respecto a un asteroide como Apophis, nos gustaría saber de qué está compuesto. ¿Es un meteorito de roca más liviano o un gran meteorito de hierro pesado? ¿Qué densidad tiene? ¿Cuál es su masa? ¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos alterar su trayectoria? ¿Cuánta energía tendríamos que aplicar? Su compañera está reuniendo información. Podemos comenzar con un doble haz y un tiempo de integración de 120 segundos y tal vez podríamos colocar el retículo en esta posición. De acuerdo.
Vamos allá. Bien, gracias. Para ayudar en la estrategia de defensa, Christina Thomas conecta por videoconferencia con el observatorio de Mauna Kea en Hawái. Aquí, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, la densidad atmosférica es muy baja, lo que se traduce en una menor interferencia en las observaciones. Solo aguardan a que cambien las condiciones meteorológicas. Somos capaces de realizar alguna observación visual, pero el 99% de lo que hacemos está por debajo de la parte visible del espectro electromagnético. Así que contemplamos luz invisible. Este es uno de los pocos telescopios de infrarrojos que existe en el planeta. Con él Thomas puede ver cosas invisibles al ojo humano. El ordenador está apagado. Echa un vistazo. Muy bien, gracias. A menudo ella es la primera en hacer estas observaciones. Nadie más tiene un espectro del asteroide todavía. Y no puedes evitar pensar, soy la primera persona que puede hacer esto. Y en ese momento me digo a mí misma, ya sé por qué me dedico a esto. Vincel tiene sus propias razones para seguir investigando. Cada asteroide tiene una huella digital única de infrarrojos que proporciona pistas sobre su composición. La razón para tratar de analizar un asteroide con luz infrarroja es que los minerales de los que están compuestos tienen absorciones particulares, patrones de color específicos que se extienden hacia el infrarrojo y que nos permiten descifrar su composición. Si Vincel averigua con exactitud de qué está hecho Apophis, aumentarán las posibilidades de detenerlo o por lo menos alejarlo de su trayectoria. Alrededor del 5% de los meteoritos están compuestos de metal pesado, de hierro o incluso de hierro y roca. Su densidad es aproximadamente de 5,5 a 6 veces mayor que la del agua. Y realmente se puede afirmar que este es el tipo de meteorito que, si se dirige hacia aquí, es preferible apartarse de su camino si fuera a impactar contra la Tierra. Imaginemos que Apophis estuviera hecho de este material. Sería necesario un impulso muy potente para alterar su órbita. Christina Thomas genera el perfil de asteroides, una imagen abstracta. Los datos de infrarrojos se convierten en una huella digital única. La forma en que un asteroide refleja las partes del espectro indica los minerales que contiene. Para los buscadores de asteroides, esta huella es vital. Creo que tiene un contenido de calcio muy alto, un poco más de lo que estamos acostumbrados a ver, así que se trata de un objeto interesante. La huella digital infrarroja se contrasta con la de otros meteoritos que han caído en la Tierra. Vincel ha hallado una coincidencia para Apophis. La huella digital que encaja mejor con Apophis es igual a la de este meteorito, que llamamos condrita de tipo LL, donde LL hace simplemente referencia a su muy bajo contenido en hierro. Esta es nuestra mejor hipótesis sobre la composición de un asteroide como Apophis. Ahora corresponde a otros científicos determinar la mejor forma de alejar a este destructor de su trayectoria. Resulta desconcertante que los científicos se estén planteando alterar la trayectoria de Apophis. Hace apenas un par de siglos que identificaron al primer asteroide. Desde el destructor de los dinosaurios caído en México hace 65 millones de años, pasando por el cráter Barringer en Arizona de hace 50.000 años, hasta el suceso de Tunguska de hace apenas un siglo, ninguno de ellos avisó con antelación. Nunca hemos visto un asteroide en su camino hacia la Tierra. Pero en 2029 y en 2036 dispondremos de butacas de primera fila cuando Apophis pase a una distancia muy próxima de nuestro planeta.